Familias de éxito. Las familias de la Biblia nos enseñan. Dios llama a Abraham, Génesis 12 del 1 al 7. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Una familia que aprendió a confiar en Dios. La historia de Abraham y de Sara. Saben, esta es una historia de migrantes. Gente que deja su ciudad para tener que trasladarse a una ciudad distinta, o en este caso incluso a ciudades distintas, y en medio de ese recorrido, en medio de ese viaje que van desarrollando, también aprenden a desarrollar su confianza en Dios. Esperamos que esta historia sea de bendición para cada uno de nosotros. En primer lugar, el camino debemos de aprender a descubrirlo como un espacio donde podemos encontrarnos con Dios. La historia de Abraham empezó así. Él se había salido de Ur de los Caldeos y ahora estaba en Aram, y allá en Aram, que ya no era su tierra original, desde ahí tiene un pequeño encuentro con Dios. Pero a lo largo del recorrido que le va a llevar por una buena parte de lo que actualmente es el Medio Oriente, vamos a descubrir cómo cada uno de estos espacios se pueden ir haciendo lugares de encuentro con Dios. Él había salido de Babilonia o de Irak, pasó después a Siria, pasando por Libia, Jordania, Palestina, Egipto y de vuelta una vez más. En cada uno de esos espacios Dios le salió al encuentro, y en cada uno de ellos Él puso un altar para recordar ese espacio de encuentro con Dios. Entonces, cuando pensamos en lugares de adoración y de encuentro con Dios, es posible que venga a nuestra mente la imagen de un templo. Sin embargo, Dios no está encerrado en los templos. Dios, por el contrario, en las Escrituras nos muestra la idea de un Dios que es mucho más dinámico, y que en lugar de tener un espacio único de adoración, Él es quien sale al encuentro del ser humano en medio del camino, no importa en dónde estemos. Dios nos sale al encuentro. Y es porque Dios sale al encuentro nuestro, es que nosotros podemos experimentar bendiciones, cada uno de nosotros, aunque estemos en la oficina o en el negocio o en las escuelas o en la casa o donde pudiésemos estar. Ahí es un espacio de adoración. A mitad del camino, a mitad de las labores, ahí Dios se hace presente para traer bendición a nuestras vidas. Algunas consideraciones sobre el camino. Miren, por ejemplo, es Dios quien nos sale al encuentro del camino. Dios se hace presente en medio de nuestras actividades cotidianas, cualquiera que éstas sean docentes o administrativas. Lo que tenemos que aprender a tener la sensibilidad de darnos cuenta de qué manera Dios está manifestándose en medio de nuestro diario caminar. Ahora, en ese espacio donde Dios se haga manifiesto, podemos tener comunión con Dios en el lugar donde estemos. No tenemos que ir necesariamente a un templo. Tal vez ni siquiera podemos apartarnos de mucha gente, pero quizás solamente si agachamos nuestra cabeza, inclinamos, cerramos nuestros ojos y oramos, ahí, en ese espacio ya, tenemos un pequeño santuario donde encontrarnos con Dios. El camino entonces es en sí mismo, nos representa algo temporal y nos muestra que el encuentro definitivo con Dios aún no está ahí. Por eso estamos todavía en el camino. Por eso somos peregrinos y extranjeros en esta tierra.
Todavía no llegamos a Jerusalén. Todavía no estamos en la presencia última de Dios. Todavía estamos caminando rumbo a la tierra prometida. Abraham, esa fue su idea hasta que Dios le llevó a la tierra prometida. Y también a cada uno de nosotros, aunque podemos orar aquí, allá, etcétera, en cualquier espacio donde estemos, a pesar de todo, todavía no estamos en la tierra prometida. Todavía seguimos al blanco, que es hacia donde Dios nos ha llamado. Entonces, continuemos la marcha de nuestro propio desarrollo en la fe. Vea este texto fabuloso. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. También nosotros continuamos en esta marcha. Estamos en el camino, pero aún no hemos llegado. Ahora pasemos a considerar otros aspectos importantes de esta historia de Abraham y de Sara. Hemos de detenernos necesariamente en ese espacio de encuentro con Dios y la promesa. Y es que en el encuentro con Dios ocurren dos cosas. Por un lado, la obra completa de Dios es aplicada a cada creyente. Y número dos, las nuevas criaturas en Cristo en ese momento están recién iniciando una vida de fe, están aprendiendo cómo usarlo. Permítame usar una metáfora. Cada vez que compramos un aparato electrónico nuevo, lo primero que nos interesa saber es cómo poder sacarle el mejor provecho, cómo utilizarlo. Ya lo tenemos, nos lo regalaron tal vez, pero tenemos que aprender a usarlo. Déjeme usar esto como un ejemplo. Lo mismo ocurre con nuestra fe. La recibimos, pero en ese momento está ahí, nueva, recién desempacada. Aún necesitamos nosotros aprender cómo se utiliza. Y eso es lo que ocurre con cada nuevo creyente. Debemos de tener cuidado de no considerar a un nuevo creyente, alguien que acaba de hacer una decisión por Cristo, como alguien que ya tiene una fe completamente desarrollada. Esta historia precisamente habla acerca de cómo Abraham y Sara tienen que aprender a confiar y a desarrollar esa confianza que está puesta en Dios. La fe ya la tienen, ahora hay que desarrollarla. Y esto nos hace que tengamos que considerar por lo menos dos puntos. Número uno, que existen dos tipos de llamados, los que son llamados por la palabra y los que son llamados por el Espíritu. Llamados por la palabra queremos decir a aquellas personas que solamente les llama la atención el Evangelio, lo han escuchado, les parece coherente y consideran que incluso es positivo y adelante. Ellos se involucran, incluso en algunas ocasiones se hacen parte de alguna iglesia local, pero van a seguir teniendo titubeos al respecto de su fe. Los que son llamados por el Espíritu, vea la diferencia, también usan la palabra, pero el Espíritu de Dios es el que les ha llamado. Ellos son los que van a perseverar en la fe, ellos son los que tienen la verdadera fe salvadora. Abraham y Sarai, no me equivoqué de forma de escribir, esos eran sus nombres. Aún no conocían completamente a Cristo, habían escuchado, habían quizás hasta obedecido, pero todavía no está completa su fe. Hay cosas que aún le faltaban. El relato de la fe de Abraham inicia en Génesis 12 del 1 al 7 y en una triple acción. Ellos tienen un encuentro con Dios, reciben un mandato de Él, escuchan la promesa y la obedecen, es decir, están convencidos de que es Dios con el que han hablado, es la voz de Dios la que han escuchado y están dispuestos a obedecer, pero algo falta todavía en ellos, todavía falta algo que es esencial y que tiene que ver con la misma conversión. Abraham y Sarai han creído la promesa y son obedientes a la voz de Dios y viajan incluso para llegar a la tierra de Canaán. Han tenido un encuentro con Dios, le han escuchado, han recibido promesas de parte de Él e incluso le han obedecido de tal forma que dejan su casa en Harán para ir a donde Dios les ha dicho. Resulta que en lo profundo de su ser todavía no cambian. Siguen siendo Abraham y Sara. Todavía no se llaman Abraham y Sara, sigue siendo todavía Sarai. Aún no han cambiado. La conversión profunda todavía está por desarrollarse. Podríamos incluso decir, tal vez solamente han sido llamados por la palabra y todavía la transformación del Espíritu no se ha efectuado en la vida de ellos. Por eso es que tienen una fe titubeante.
aún son niños en Cristo. Y eso es algo que puede coincidir. En algún momento tenemos que tener cuidado de no hacer juicios a la ligera, porque puede ocurrir dos cosas. Hay dos tipos de personas que pueden tener una fe titubeante. Uno de ellos son los que son niños en Cristo, así dice la Escritura. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Es decir, si han nacido de nuevo, si han experimentado la salvación, pero son más guiados por su propia carne que por el Espíritu. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y no andáis como los hombres? Su fe todavía no es tan firme, todavía no es tan fuerte. Ya la tienen, ya la han recibido, todavía no saben cómo usarla. Por eso titubean en muchas ocasiones. Pero hay otro grupo más. Hay un grupo más. El otro grupo que puede tener una fe titubeante son el hombre natural, dice el apóstol Pablo, es decir, los que están sin Cristo. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, esas dos consideraciones son importantes verlas, porque nos pueden ayudar a entendernos a nosotros mismos. Y por supuesto, se trata de que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos, como escribió el apóstol San Pablo, y veamos si nosotros estamos en la... Ahora, ¿qué es lo que hace titubear a Abraham? En el caso de Abraham, él ha obedecido a la voz de Dios, pero cuando vienen los momentos difíciles, entonces titubea. Y cualquiera de nosotros pensaría, bueno, es que eso es muy humano. Claro que es muy humano. Y tal vez nosotros hasta intentaríamos o trataríamos de hacer las mismas cosas. Sin embargo, cuando la fe es firme, pueden salir victoriosos en medio de esto. ¿Cuáles son los elementos? Uno, falta de alimento y carencia de seguridad. Esto ocurre por lo menos en dos ocasiones. Y Abraham y Sarai a veces tienen que mentir. Número 2. Cuando ven que las promesas de Dios no se cumplen. Dios les había dicho que tendrían hijos, que tendrían una gran generación a partir de ellos, y sin embargo pasan años y años y años y de pronto nos desesperamos y pensamos, bueno, vamos a resolverlo. El caso de Sara, por supuesto, fue importante. Trató de resolverlo con los medios que su época le permitían. No podía tener hijos, y entonces dice, bueno, pues tenlos a través de mi sierva. Su sociedad le permitía eso. Ahora, eso nos lleva a un esquema que es muy importante. Hay cosas que nuestra sociedad permite, pero que no son del agrado de nuestro Dios. Ahora, como no son del agrado de Dios, no por ello, aunque nuestra sociedad lo permita, no por ello dejarán de tener consecuencias. Sin embargo, podemos salir victoriosos en medio de todo esto, porque dice así la Escritura. El objetivo de esta historia misma es que cada uno de nosotros nos examinemos, que revisemos, y si estamos en la fe, vamos a continuar adelante y vamos a crecer y vamos a ir más lejos, porque la Escritura dice así, para que sea sometida a prueba vuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y entonces sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Podemos ser victoriosos. Se trata de que nosotros revisemos a ver cómo está mi fe, la fe que Dios me ha dado. Para empezar, ya la tengo, y si no la tengo, quizás tenga que empezar a escuchar con mayor atención cómo es que yo puedo recibir esta fe. Llegamos al punto entonces crucial. En la historia de Abraham, este punto es crucial porque a partir de aquí cambió toda esa historia. Era muy importante todo lo que había hecho antes de esto, pero el capítulo 17 del libro del Génesis es importantísimo. Leamos algunos versículos. Era Abraham de edad de 99 años, ya muy grande, cuando le apareció a Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Quiero que pongas atención a esta idea del pacto. Entonces Abraham se postó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchas gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham,
Observa este versículo 5, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí es en donde sucede la conversión de Abraham. Deja de ser Abraham para convertirse. Este pacto y conversión implican algunas cosas. En la historia de Abraham y Sara hay un punto determinante. Es justamente el momento en que Dios pacta con ellos. El pacto siempre es una iniciativa de Dios. No somos nosotros los que lo buscamos, pero nosotros sí podemos estar atentos a ese llamado de Dios y entonces responder a lo que Dios está haciendo. Entonces, Dios es el que lo inicia, Dios es el que nos llama. Nosotros no lo estamos produciendo. Este es un pacto de soberanía. Y en el pacto de soberanía es Dios el que pone las condiciones. Nosotros somos los que las aceptamos. Veamos algo. La respuesta es nuestra, pero la respuesta de alguna manera también nos ha sido ya provista por Dios. El hombre solamente puede asumir lo que Dios ha determinado. Veamos lo que hizo Abraham en ese momento. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, es decir, se inclinó y dijo: Señor, gracias porque me has llamado. Aquí estoy. Responde al llamado de Dios. Dios es quien propone el pacto, nos invita a que formemos parte de ese pacto, y lo sabio, podríamos decirlo así, es responder al llamado de Dios. Pero dado el carácter de Dios, el pacto de soberanía siempre tiene que ver con los propósitos claros de bendecirnos a nosotros y a nuestra familia. Entonces surge la conversión. Dios les otorga nuevos destinos que se ven representados en el cambio de sus nombres. Abraham ya no es nada más un padre importante, ahora es un padre de multitudes. Abraham. Sara ya no es la pequeña princesa, ahora es una princesa. Y uno dice: bueno, ¿y eso qué tiene que ver con importante? El propósito de Dios es usar la vida de esta familia, la vida de Abraham ahora y de Sara, para traer bendición a todas las familias de la tierra. Y eso nos regresa al capítulo 12, donde había iniciado nuestra historia. A través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Ahora, Sara también forma parte de los propósitos de Dios, no solamente Abraham. Sara tiene un papel importantísimo, y ve cómo también el mismo texto habla acerca de ese pacto que Dios también tiene con ella. Es decir, no es suficiente con que yo pacte, también mi esposa tiene que pactar, ella también tiene que estar en la misma fe que yo, y caminamos juntos entonces en los propósitos de Dios. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Ahora, todo esto ocurre por una sola cosa. La justificación tiene que ver con la gracia de Dios. Y entonces se cumple la escritura. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y entonces fue hecho amigo de Dios. Finalmente, Abraham fue entendiendo ese llamado que Dios le había venido haciendo a lo largo de los años, hasta que llegó el momento en el que finalmente tiene que aceptar el pacto al que Dios le está llamando. Y del mismo modo Dios habrá de bendecir a cada uno de nosotros si nosotros también pactamos por la fe con Él. Que Dios nos bendiga.